En marzo de 1997, 4 geólogos mexicanos entraron a la zona del silencio, con equipos de última generación y provisiones para una semana. Regresaron 3 días después, pero ya no eran los mismos hombres que habían partido. Sus rostros marcados por un terror indescriptible, sus mentes fragmentadas por algo que se negaban a revelar. Durante 27 años, el mundo científico guardó silencio sobre lo que realmente ocurrió en esos 3 días perdidos en el desierto de Mapimí. Hasta que en 2024, una caja sellada encontrada en los archivos del Instituto de Geología reveló grabaciones que cambiaron para siempre nuestra comprensión de ese lugar maldito. Bienvenidos a Ecos del Silencio. Soy su anfitrión en este viaje hacia lo inexplicable. Si buscan respuestas a los misterios más profundos de nuestro continente, suscríbanse a nuestro canal, porque cuando descubramos el final de esta historia, ustedes serán los primeros en saberlo. La zona del silencio se extiende como una cicatriz invisible en el corazón del desierto de Mapimí, entre los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. Un territorio de 50 kilómetros cuadrados, donde las leyes de la física parecen suspenderse, donde las brújulas giran enloquecidas y las ondas de radio se desvanecen en un vacío inexplicable. Los lugareños la llaman la zona maldita desde tiempos ancestrales. Cuentan que los antiguos habitantes de la región evitaban cruzar esa área, susurrando leyendas sobre espíritus que robaban las voces y luces que danzaban sin explicación entre las dunas. Pero para la ciencia moderna era simplemente una anomalía electromagnética. Hasta marzo de 1997, el Instituto de Geología de la Universidad Nacional había recibido reportes inquietantes. Instrumentos científicos fallando sin razón, muestras de rocas que mostraban composiciones minerales imposibles, testimonios de investigadores que hablaban de experiencias perturbadoras. Dr. Eduardo Ramírez Sánchez, 45 años, geólogo senior con 2 décadas de experiencia en terrenos difíciles. Un hombre metódico, escéptico, que había dedicado su vida a desmentir supersticiones con datos duros. Su reputación era impecable. Había liderado expediciones en la Patagonia, los Andes, el Sahara. Para él no existían lugares malditos, solo fenómenos mal comprendidos. Doctor Miguel Herrera Castro, 38 años, especialista en magnetismo terrestre. Brillante, obsesivo, conocido por su capacidad de encontrar patrones donde otros solo veían caos. Había desarrollado teorías revolucionarias sobre las anomalías electromagnéticas terrestres. La zona del silencio era su Everest personal. Ing. Carlos Mendoza Vega, 41 años, experto en instrumentación científica, el pragmático del grupo, el que mantenía los pies en la tierra, mientras los otros se perdían en teorías. Había diseñado varios de los equipos que llevarían al desierto. Para él, cada misterio tenía una explicación técnica. Dr. Alejandro Torres Ruiz, 43 años, geólogo especializado en formaciones rocosas anómalas. El más joven en obtener su doctorado en la UNAM, había dedicado su carrera a estudiar lugares donde la geología desafiaba las reglas establecidas. Curioso, valiente, quizás demasiado. Febrero de 1997. Los pasillos del Instituto de Geología zumbaban con una energía extraña. El equipo de Ramírez había estado analizando durante meses los informes previos sobre la zona del silencio, y los resultados no tenían sentido. Las lecturas electromagnéticas muestran fluctuaciones que violan las leyes conocidas, había escrito Herrera en su informe preliminar. Es como si el campo magnético terrestre se comportara de manera inteligente. Mendoza había registrado anomalías en sus instrumentos, incluso estando a kilómetros de la zona.
brújulas que señalaban direcciones imposibles, radios que captaban frecuencias que no deberían existir. «Hay algo allí que no entendemos», repetía obsesivamente. El 10 de marzo, Torres había recibido una llamada que lo cambió todo. Un ranchero de la región, don Sebastián Morales, había encontrado algo en los límites de su propiedad. Rocas que brillaban con una luz propia durante las noches sin luna. Piedras que se sentían cálidas al tacto, incluso en las madrugadas heladas del desierto. «Vénganse pronto, doctores», había dicho el anciano con voz temblorosa. «Estas piedras hablan». Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Equipos de medición electromagnética de última generación, cámaras de grabación especiales, trajes de protección, provisiones para una semana, aunque planeaban estar solo 3 días. Ramírez había insistido en protocolos estrictos, comunicación por radio cada 2 horas, GPS satelital activo permanentemente, muestras documentadas con precisión milimétrica. «Vamos a resolver este misterio de una vez por todas», había declarado en la reunión final. El 15 de marzo, mientras cargaban las camionetas, Herrera había hecho una observación que después resultaría profética. «¿Saben qué es lo más extraño de los informes previos? Ningún investigador que haya pasado más de 48 horas en la zona ha vuelto a publicar trabajos científicos». Torres había sonreído nerviosamente. Quizás encontraron algo tan extraordinario que decidieron guardárselo. No sabía lo cerca que estaba de la verdad. 16 de marzo de 1997, 6:32 am. Las 2 camionetas se alejaron del Instituto de Geología rumbo al norte, cargadas con 847 kilogramos de equipo científico y las esperanzas de 4 hombres que creían poder explicar lo inexplicable. La última comunicación oficial llegó a las 2:47 p.m. de ese mismo día. La voz de Ramírez, clara y profesional: «Base, aquí expedición zona silencio. Hemos establecido campamento en las coordenadas previstas. Todo normal. Los equipos funcionan correctamente. Próximo contacto a las 6:00 p.m. Esas fueron las últimas palabras coherentes que se escucharon de ellos durante 72 horas. A las 6:00 p.m. solo llegó estática. A las 10:00 p.m. más silencio. La madrugada del 17 de marzo pasó sin señales de vida. El protocolo de emergencia se activó al amanecer, pero algo extraordinario había comenzado a suceder en el instituto. Los equipos sísmicos registraron vibraciones anómalas provenientes de la dirección exacta donde se encontraba el equipo. No eran sismos, eran pulsos rítmicos, como un latido gigantesco emergiendo desde las profundidades de la Tierra. 18 de marzo, mediodía. Los helicópteros de rescate sobrevolaron la zona durante horas. Encontraron las camionetas exactamente donde deberían estar, pero vacías. Los equipos seguían funcionando, grabando datos incomprensibles. Las tiendas de campaña estaban intactas, como si los hombres simplemente hubieran desaparecido. Entonces, la tarde del 19 de marzo, sucedió algo que nadie esperaba. Los 4 geólogos aparecieron caminando por la carretera principal, a 15 kilómetros de donde habían establecido su campamento. Deshidratados, desorientados, pero vivos. Cuando el equipo de rescate los encontró, Ramírez repetía una y otra vez: «No podemos hablar de esto, no podemos hablar de esto». Herrera tenía la mirada perdida, como si hubiera visto el fin del mundo. Mendoza temblaba incontrolablemente, susurrando números que no significaban nada para nadie más. Torres se negaba a hablar, dibujando obsesivamente símbolos extraños en cualquier superficie que encontrara. En el hospital, los médicos no encontraron nada físicamente anormal, pero los 4 hombres habían cambiado. Ramírez, el escéptico, nunca volvió a pisar un laboratorio.
Herrera desarrolló una fobia extrema a los equipos electromagnéticos. Mendoza comenzó a sufrir pesadillas que lo despertaban gritando en un idioma que nadie reconocía. Torres dejó la geología y se convirtió en ermitaño, viviendo en una cabaña aislada en las montañas de Oaxaca. El informe oficial habló de estrés extremo por condiciones climáticas adversas y desorientación temporal debido a interferencias electromagnéticas. Pero quienes los conocían sabían que había algo más, algo que había quebrado a 4 de las mentes científicas más brillantes de México. Los equipos fueron recuperados días después. Las grabaciones oficialmente se perdieron en un incendio en los archivos del instituto 6 meses más tarde. Oficialmente. El caso se cerró oficialmente el 15 de septiembre de 1997. 6 meses de investigaciones que no llegaron a ninguna parte. 6 meses de testimonios contradictorios, evidencia que desaparecía misteriosamente y testigos que se negaban a cooperar. El inspector federal Jorge Salinas había sido asignado al caso por la presión mediática. Un hombre veterano, con 23 años investigando desde fraudes financieros hasta desapariciones forzadas durante los años más oscuros de México. He visto de todo, solía decir, pero este caso me quitó el sueño durante años. Las primeras 48 horas de investigación revelaron anomalías inquietantes. Los GPS de las camionetas mostraban rutas imposibles, trayectorias que se desviaban súbitamente hacia coordenadas que no existían en los mapas, para luego regresar al punto original sin explicación lógica. Es como si hubieran viajado a través de otra dimensión, había escrito Salinas en su cuaderno personal. Los datos de los instrumentos muestran que estuvieron en movimiento constante durante 72 horas, pero las cámaras de seguridad satelital los mostraban inmóviles en el campamento. La primera hipótesis fue secuestro. La zona del silencio, aunque remota, había sido utilizada por carteles menores para esconder laboratorios clandestinos. Pero esta teoría se desplomó rápidamente. No había señales de lucha, no se había tocado el valioso equipo científico y los 4 hombres no mostraban signos de maltrato físico. La segunda hipótesis fue más perturbadora: amnesia colectiva inducida por radiación. El área había sido utilizada décadas atrás para pruebas militares. Podría haber material radiactivo enterrado que afectara la función cerebral. Los análisis médicos descartaron esta posibilidad. Los niveles de radiación en sangre eran normales. Dr. Patricia Moreno, psiquiatra especializada en trauma, fue asignada para evaluar a los 4 geólogos. Sus sesiones fueron reveladoras y aterradoras a la vez. Todos describían la misma experiencia, pero desde perspectivas diferentes, recordaba años después. Hablaban de voces en la tierra, de luces que pensaban, de rocas que latían como corazones. Pero lo más inquietante era la sincronización de sus relatos. Sin comunicarse entre ellos, describían los mismos eventos en el mismo orden temporal. Ramírez, durante una sesión particularmente intensa, había susurrado: «La zona no es un lugar, doctora, es una conciencia, antigua, hambrienta, y ahora sabe que existimos». Herrera había desarrollado una obsesión con los números. Llenaba cuadernos enteros con ecuaciones que ningún matemático podía descifrar. «Son las frecuencias», repetía, «las frecuencias que escuchamos allá abajo. Si las decodifican, lo entenderán todo». Mendoza se había vuelto extremadamente sensible a cualquier campo electromagnético. No podía estar cerca de televisores, radios o incluso relojes digitales sin sufrir ataques de pánico. «Ellos siguen aquí», murmuraba, señalando el aire vacío. «Nunca se fueron, solo cambiaron de frecuencia». Torres había perdido completamente la capacidad de comunicarse verbalmente durante 3 meses.
solo dibujaba. Miles de dibujos de estructuras subterráneas imposibles, jeroglíficos que no correspondían a ninguna civilización conocida y siempre el mismo símbolo. Una espiral invertida rodeada de círculos concéntricos. Los lugareños no ayudaron a la investigación. Al contrario, la obstaculizaron activamente. Don Sebastián Morales, el ranchero que había encontrado las piedras que hablaban, desapareció una semana antes de que llegara la Policía Federal. Su rancho fue encontrado abandonado, con signos de partida apresurada, pero no violenta. La gente del desierto tiene su propia justicia, había explicado el comisario local, un hombre curtido llamado Esteban Rubalcaba. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Los doctores no debieron ir allá. Cuando Salinas presionó para obtener más información, Rubalcaba había bajado la voz. Inspector, mi familia ha vivido aquí durante 5 generaciones. Mi bisabuelo me contó historias que su bisabuelo le contó a él. Esa zona ha estado maldita desde antes de los aztecas. Los antiguos la llamaban el lugar donde mueren las voces. La investigación se topó con otra pared cuando intentaron acceder a los archivos militares de la zona. Clasificados, alto secreto, asunto de seguridad nacional, les dijeron. Pero un coronel retirado, que pidió mantenerse anónimo, le confió algo a Salinas en un bar de Ciudad de México. En los años 70, perdimos una patrulla completa allá adentro. 12 soldados. Los encontramos una semana después, pero el coronel había guardado silencio durante largos minutos. Hablaban de cosas que no podían haber visto. Describían instalaciones subterráneas que nuestros mapas no registraban, túneles que se extendían por kilómetros bajo el desierto. Y algo más. ¿Qué cosa? Dijeron que había otros como ellos, pero diferentes. Gente que había entrado a la zona en décadas pasadas y nunca había salido realmente, viviendo allá abajo, cambiados, esperando. Para diciembre de 1997, la investigación oficial había llegado a un callejón sin salida. Los 4 geólogos seguían en tratamiento psiquiátrico, pero se negaban a someterse a hipnosis o cualquier técnica que pudiera recuperar memorias bloqueadas. Hay cosas que es mejor olvidar, repetía Ramírez, por el bien de todos. La prensa había perdido interés después de que no surgieran nuevas pistas. El Instituto de Geología declaró el área como zona de investigación restringida indefinidamente. Los seguros de vida pagaron las incapacidades permanentes de los 4 científicos sin hacer preguntas. Pero en las cantinas de Ceballos, en los mercados de Torreón, en las cocinas de las rancherías perdidas del desierto, las historias crecían. Se hablaba de luces danzantes que aparecían cada luna nueva, de viajeros que se perdían por horas en caminos que conocían de memoria, de radios que captaban voces en idiomas muertos, susurrando coordenadas hacia lugares que no existían en los mapas. La zona del silencio se había convertido en algo más que una anomalía electromagnética. Se había transformado en una leyenda viviente. Un lugar donde la realidad se doblaba sobre sí misma, donde el tiempo fluía diferente, donde algo antiguo y hambriento esperaba pacientemente a que nuevos visitantes cruzaran sus fronteras invisibles. Los 4 geólogos lo sabían. Por eso nunca hablaron realmente de lo que habían visto. Por eso se separaron, mudándose a lugares distantes entre sí. Por eso desarrollaron rituales extraños. Ramírez nunca dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar. Herrera había cubierto las paredes de su casa con papel de aluminio. Mendoza vivía completamente desconectado de la red eléctrica. Torres había aprendido idiomas muertos, susurrando oraciones en sumerio y acadio antes de dormir, como si algo los hubiera marcado, como si algo los siguiera, como si hubieran traído una parte de la zona del silencio con ellos al mundo exterior.
y durante 27 años ese secreto había permanecido enterrado. Hasta 2024, 15 de junio de 2024. La demolición del antiguo edificio del Instituto de Geología de la UNAM había comenzado 3 meses atrás. 70 años de historia científica mexicana reducidos a escombros para dar paso a un moderno centro de investigación. Pero en el sótano olvidado del ala este, los trabajadores encontraron algo que no figuraba en ningún plano arquitectónico. Una cámara acorazada, sellada con concreto reforzado y soldaduras que mostraban signos de haber sido hechas con prisa, casi con desesperación. El capataz de la obra, ingeniero Francisco Delgado, recordaba el momento exacto. Cuando finalmente logramos abrir esa cámara, salió un aire extraño. No era el olor típico de un lugar cerrado durante décadas, era algo más profundo, como tierra húmeda mezclada con ozono, como después de una tormenta eléctrica. Dentro encontraron 47 cajas de metal selladas herméticamente. La mayoría contenían documentos rutinarios de expediciones científicas de los años 90. Pero una caja, marcada únicamente con el código ZTS-97 clasificado, era diferente, más pesada, sellada con una combinación de 6 dígitos que nadie conocía. Dr. Elena Vázquez, nueva directora del instituto, había sido llamada inmediatamente. Una mujer de 52 años, especializada en geología forense, conocida por su metodología impecable y su escepticismo hacia cualquier cosa que no pudiera ser medida y cuantificada. Mi primera reacción fue frustración, recordaba. Otra caja de documentos viejos que retrasar de la mudanza, pero algo en la forma como estaba sellada era como si alguien hubiera querido asegurarse de que nunca fuera abierta. Cuando finalmente forzaron la cerradura, el contenido los dejó sin palabras. 56 casetes de audio, 19 rollos de película fotográfica sin revelar, un cuaderno de piel desgastada con 847 páginas de anotaciones en una caligrafía frenética y desesperada. Y en el fondo de la caja, envuelto en una manta térmica, un dispositivo electrónico que nadie pudo identificar inmediatamente. La etiqueta en el exterior de la caja rezaba: Expedición Zona Silencio, marzo 1997. Advertencia: contenido bajo supervisión psiquiátrica, no reproducir sin autorización federal. Ramírez, director científico. Dr. Vázquez había escuchado rumores sobre el caso de 1997. Historias susurradas en los pasillos académicos sobre 4 geólogos que habían sufrido algún tipo de crisis nerviosa después de una expedición rutinaria. Pero nunca había visto documentación oficial. Decidí escuchar el primer casete esa misma noche, relataba. Pensé que sería una grabación científica estándar, mediciones, observaciones, datos técnicos. No estaba preparada para lo que realmente contenía. La voz del doctor Eduardo Ramírez llenó su oficina a las 11:47 p.m. del 15 de junio. Día 1, 6:47 a.m. Doctor Eduardo Ramírez. Expedición Zona del Silencio. Estamos estableciendo el campamento base en las coordenadas acordadas. El clima es estable, visibilidad excelente. Los equipos electromagnéticos muestran las anomalías esperadas, pero dentro de parámetros normales para esta región. Una pausa. Sonido de viento. Hay algo más. Herrera está reportando frecuencias inusuales, como si algo estuviera transmitiendo desde bajo tierra. Vamos a investigar. Dr. Vázquez había escuchado los 56 casetes durante las siguientes 2 semanas. Cada grabación era más perturbadora que la anterior. La voz científica y controlada de Ramírez se iba deteriorando progresivamente, hasta convertirse en susurros desesperados, oraciones en idiomas que ella no reconocía, y hacia el final, sonidos que no parecían completamente humanos.
Necesitaba confirmar que esto era real, explicaba. Localicé al doctor Ramírez en Guadalajara, donde había estado viviendo como ermitaño durante las últimas 2 décadas. La conversación telefónica había durado exactamente 47 segundos. Doctor Ramírez, soy Elena Vázquez del Instituto de Geología. Hemos encontrado unas grabaciones de 1997. Silencio absoluto durante 10 segundos. Destruya todo, quémelo, entiérrelo, pero no lo escuche completo. Doctor, necesito entender qué pasó en... ¡No! El grito había sido tan intenso que Doctor Vázquez tuvo que alejarse el teléfono del oído. No entiende, ellos pueden escuchar. Cada vez que alguien reproduce esas grabaciones, ellos saben dónde estamos. La línea se cortó. Cuando Doctor Vázquez intentó llamar nuevamente, el número había sido desconectado. Cuando envió agentes a la dirección registrada, encontraron una casa abandonada con signos de partida apresurada. Los vecinos dijeron que Ramírez había empacado todo en una sola noche y se había ido hablando solo sobre voces en la tierra. Pero Doctor Vázquez no era el tipo de científica que se desanimaba fácilmente. Localizó a los otros 3 miembros de la expedición. Doctor Miguel Herrera había muerto en 2019, oficialmente de un ataque cardíaco. Pero su viuda, María Elena, le confió algo perturbador. Los últimos años de su vida, Miguel despertaba gritando que ellos habían regresado. Había convertido el sótano de nuestra casa en una especie de búnker. Paredes forradas de metal, generadores independientes, reservas de agua y comida para meses. Decía que se estaban acercando. Carlos Mendoza estaba vivo, pero internado en un hospital psiquiátrico privado en Monterrey desde 2003. Episodios psicóticos recurrentes. Rezaba su expediente médico. Los doctores le permitieron a Doctor Vázquez una visita de cortesía. Mendoza, ahora de 68 años, lucía demacrado, pero lúcido. Cuando Doctor Vázquez mencionó las grabaciones encontradas, algo cambió en sus ojos. «Las encontraron», susurró, mirando nerviosamente hacia los pasillos. Ramírez dijo que las había destruido. «Están intactas, todas». Mendoza comenzó a temblar. «Entonces ya es demasiado tarde. Ellos saben que las tienen». «¿Quiénes son ellos, Carlos?» «Los que nunca salieron de la zona, los que llevan décadas allá abajo esperando, cambiados, evolucionados. Y cada vez que alguien escucha esas grabaciones completas...» Mendoza se acercó tanto que Doctor Vázquez pudo sentir su respiración. Se activa la señal de llamada. Doctor Alejandro Torres había sido el más difícil de localizar. Después de 6 meses de investigación, Doctor Vázquez finalmente lo encontró en un monasterio franciscano en Oaxaca, donde había vivido como hermano laico durante 15 años. Sabía que algún día vendrían. Fueron sus primeras palabras cuando ella se presentó. «He estado esperando y temiendo». Torres, ahora de 67 años, había envejecido prematuramente. Su cabello completamente blanco, sus manos temblando constantemente, pero sus ojos mantenían una claridad perturbadora, como si hubieran visto verdades que la mente humana no estaba preparada para procesar. «¿Está dispuesta a escuchar la verdad completa?», preguntó Torres. «Porque una vez que sepa lo que realmente pasó allá abajo, no podrá volver a vivir con la misma tranquilidad». «Doctor». Vázquez asintió. Torres se dirigió a su celda monástica y regresó con un cuaderno idéntico al encontrado en la caja sellada. «Este es mi respaldo», explicó. «Cada uno de nosotros hizo una copia de todo, por si algo pasaba». 16 de marzo, 2:30 p.m. Comenzó a leer Torres con voz trémula. «Hemos establecido contacto. No es lo que pensábamos. La zona del silencio no es una anomalía electromagnética. Es una interfaz, un punto de conexión entre nuestra realidad y algo más antiguo, algo que ha estado esperando».
Su voz se quebró. Herrera fue el primero en escucharlos, frecuencias que nuestros instrumentos registraban, pero que nosotros no podíamos oír al principio. Luego, gradualmente, comenzamos a sintonizarnos con ellas, como si nos estuvieran adaptando. 17 de marzo, hora incierta. El tiempo funciona diferente aquí. Hemos descendido. Los túneles que los lugareños mencionaban son reales. Kilómetros de pasadizos excavados, no por humanos, sino por algo más sistemático. Las paredes están vivas, laten, respiran. Dr. Vázquez sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mendoza encontró los primeros vestigios, equipos de expediciones anteriores, décadas de ellos, instrumentos científicos de los años 40, 50, 60, todos funcionando todavía, pero modificados, mejorados, como si algo los hubiera estado perfeccionando. Torres cerró los ojos, como si revivir los recuerdos fuera físicamente doloroso. Y entonces los vimos, los otros, científicos, exploradores, aventureros que habían llegado antes que nosotros, pero cambiados, evolucionados, sus cuerpos adaptados para vivir en esas profundidades, sus mentes conectadas a algo más grande. ¿Seguían siendo humanos?, preguntó Dr. Vázquez. Torres la miró con ojos que habían visto demasiado. Define humano, pensaban, recordaban sus vidas anteriores, pero eran más, o quizás menos, dependía del punto de vista. 18 de marzo. No queremos irnos. Esa es la verdad terrible. Allá abajo todo tiene sentido. Los misterios del universo se revelan como simples. La ciencia que conocemos es primitiva comparada con lo que ellos nos mostraron. Ecuaciones que describen realidades paralelas, tecnología que manipula el tiempo y el espacio. Su voz se había convertido en un susurro. Pero el precio es dejar de ser lo que éramos para convertirnos en lo que ellos necesitaban que fuéramos. Ramírez fue quien nos sacó. Literalmente nos arrastró de vuelta a la superficie, mientras gritábamos y luchábamos por regresar. Durante el camino de vuelta, algo en nosotros se rompió, como si hubiéramos sido desconectados bruscamente de una fuente de poder que nunca supimos que necesitábamos. Torres cerró el cuaderno con cuidado reverencial. Por eso nunca pudimos hablar de esto. No era solo trauma, era nostalgia. Una parte de nosotros había quedado allá abajo y llevamos 27 años sintiéndonos incompletos. Dr. Vázquez regresó al Instituto de Geología con más preguntas que respuestas. Los cuadernos de Torres, las grabaciones de audio, las fotografías sin revelar, todo apuntaba hacia una verdad que desafiaba décadas de conocimiento científico establecido. Decidí hacer lo que cualquier científico haría, relataba meses después: organizar mi propia expedición. Pero esta vez sería diferente. Equipo de última generación, protocolos de seguridad extremos y, lo más importante, permanecerían en la superficie. Solo querían verificar las coordenadas mencionadas en las grabaciones, confirmar la existencia de las estructuras subterráneas, tomar muestras básicas. 5 de agosto de 2024. Dr. Vázquez, acompañada por un equipo de 6 especialistas, llegó a la zona del silencio. Los lugareños los recibieron con una mezcla de miedo y resignación. «Ya vienen otros», había murmurado una anciana en el último pueblo antes del desierto. «Siempre vienen otros, pero la zona nunca se llena. ¿Se pregunta por qué?». Las primeras lecturas confirmaron las anomalías electromagnéticas reportadas durante décadas. Pero algo más había cambiado. Los patrones de interferencia eran diferentes, más organizados, como si algo hubiera estado aprendiendo, adaptándose, evolucionando durante 27 años.
Encontramos las entradas a los túneles exactamente donde las describían las grabaciones, explicaba Dr. Vázquez, pero estaban selladas, no con rocas o derrumbes naturales, con una sustancia que nuestros análisis preliminares no pudieron identificar, orgánica pero cristalizada, como si hubiera crecido específicamente para bloquear el acceso. Pero lo más perturbador llegó esa noche. A las 3:33 am, todos los instrumentos del campamento se activaron simultáneamente. No detectaron presencias físicas, pero registraron algo más inquietante: patrones de comunicación, señales estructuradas, complejas, inteligentes. Era como si algo estuviera tratando de hablar con nosotros, recordaba Dr. Vázquez. Los algoritmos de decodificación tardaron horas, pero cuando finalmente tradujeron las señales, el mensaje era simple, pero aterrador. Coordenadas de origen confirmadas, nuevos candidatos identificados, protocolo de integración activado. Dr. Vázquez ordenó la evacuación inmediata, pero mientras empacaban, uno de sus especialistas, Dr. Roberto Sánchez, especialista en comunicaciones subterráneas, comenzó a comportarse de manera extraña. «No podemos irnos todavía», repetía obsesivamente. «Hay mucho que aprender aquí, mucho que entender». Cuando intentaron sacarlo físicamente del campamento, Sánchez se resistió con una fuerza que no era normal en él, y sus ojos habían desarrollado una luminiscencia débil pero perceptible. «Tuvimos que sedarlo», relataba Dr. Vázquez con voz temblorosa, y durante el viaje de regreso, mientras estaba inconsciente, siguió murmurando coordenadas que llevaban directamente de vuelta a la zona. Los análisis posteriores revelaron cambios biológicos en Dr. Sánchez que la ciencia médica no podía explicar. Su actividad cerebral mostraba patrones nunca antes registrados en humanos. Su sangre contenía elementos que no figuraban en la tabla periódica. Y lo más inquietante, seguía recibiendo señales. Cada noche, a las 3:33 am exactamente, entraba en una especie de trance, explicaba su médico tratante. Hablaba en lo que parecía ser un idioma estructurado, pero completamente desconocido, como si estuviera reportando información a alguien. Dr. Vázquez había tomado la decisión más difícil de su carrera científica. El 15 de octubre de 2024, selló nuevamente todas las grabaciones, documentos y evidencias en una cámara acorazada nueva, esta vez en un búnker subterráneo a 200 metros de profundidad. Algunas verdades son demasiado peligrosas para ser conocidas, había escrito en su informe final. La zona del silencio no es solo un lugar, es una entidad, un organismo colectivo que ha estado creciendo, aprendiendo, evolucionando durante siglos. Y cada persona que entra en contacto con ella se convierte en parte de su red. Pero había algo más en su informe, algo que había descubierto en las últimas grabaciones de Ramírez, las que nadie más había escuchado completamente. La zona no está limitada a ese desierto en México, es solo una de muchas interfaces distribuidas por todo el planeta. Cada civilización antigua tenía una. Los egipcios las llamaban puertas de los dioses, los mayas, bocas de la serpiente emplumada, los incas, caminos hacia el mundo interior. Y todas están despertando. Hoy, mientras ustedes escuchan esta historia, Dr. Roberto Sánchez sigue internado en una instalación médica clasificada. Sus condiciones médicas mejoran día a día, pero según los informes filtrados, ya no se considera completamente humano. Ha desarrollado capacidades que desafían la comprensión científica. Puede percibir campos electromagnéticos a kilómetros de distancia, predecir eventos sísmicos con precisión absoluta y, lo más inquietante, puede localizar otras interfaces distribuidas por el mundo. Dr. Elena Vázquez renunció a su puesto en el instituto
y desapareció 3 meses después de sellar las evidencias. Su última comunicación fue un mensaje de texto enviado desde las coordenadas exactas de la zona del silencio. He comprendido. No se puede luchar contra algo que ya forma parte de ti. Los 4 geólogos originales. Eduardo Ramírez fue encontrado muerto en su casa de Guadalajara el 23 de diciembre de 2024. Causas naturales, según el reporte oficial. Pero sus vecinos hablaron de luces extrañas en su casa durante las semanas previas y de voces que parecían venir del sótano. Alejandro Torres sigue en el monasterio de Oaxaca, pero los monjes reportan que ha dejado de hablar completamente, solo dibuja. Miles y miles de mapas detallados de sistemas de túneles que se extienden bajo continentes enteros. Carlos Mendoza fue encontrado muerto en su celda del hospital psiquiátrico el mismo día que Ramírez. En las paredes había escrito una y otra vez con sus propias uñas: «Ya vienen, ya vienen, ya vienen». ¿Qué piensas tú, querido oyente? ¿Fue todo una elaborada historia de trauma psicológico colectivo? ¿O existe realmente algo antiguo y hambriento esperando en las profundidades de lugares que la humanidad ha marcado como prohibidos desde tiempos ancestrales? La zona del silencio sigue ahí. Las anomalías electromagnéticas continúan. Los reportes de avistamientos extraños nunca cesan. Y según algunas fuentes no confirmadas, el número de personas que desarrollan sensibilidades después de visitar el área ha aumentado exponencialmente en los últimos meses. Como si algo estuviera acelerando sus procesos, como si supiera que su secreto ya no está seguro, como si se estuviera preparando para el siguiente paso en su evolución. Si ustedes han disfrutado este viaje hacia lo inexplicable, suscríbanse a Ecos del Silencio y activen las notificaciones. Porque si logramos descubrir más evidencia sobre este caso, si aparecen nuevos testimonios, si la verdad finalmente sale a la luz, ustedes serán los primeros en saberlo. Compartan este episodio con aquellos que buscan respuestas a preguntas que la ciencia oficial se niega a formular. Dense like si creen que hay verdades ocultas en los lugares más remotos de nuestro continente. Pero tengan cuidado, porque según los testimonios que hemos recopilado, cada vez que esta historia es contada, cada vez que estas grabaciones son reproducidas, cada vez que alguien presta atención real a lo que pasó en la zona del silencio, ellos saben dónde están. Y recuerden, en los lugares donde mueren las voces, siempre hay algo escuchando en la oscuridad. Esto ha sido Ecos del Silencio. Hasta la próxima, si es que hay una próxima.